Hola a todos, en este vídeo veremos cómo resolver límites usando la regla del L'Hopital. Para aplicar este procedimiento deberemos saber derivar perfectamente. Por lo tanto, si aún no habéis hecho derivadas en vuestro instituto, este método no lo podréis aplicar aún. Algunos límites solo se pueden resolver por este método y otros límites se pueden resolver mediante uno de los métodos explicados en los vídeos anteriores, pero a veces puede ser que sea más rápido por L'Hopital. Entonces, para aplicar la regla del L'Hopital se tienen que cumplir dos condiciones. La primera es tener un límite de la forma límite cuando x tiende a A, donde A puede ser un finito o un infinito, de f de x entre g de x, es decir, que tengamos una fracción. Y la segunda condición es que la indeterminación que nos aparece tiene que ser de tipo infinito entre infinito o 0 entre 0. Si se cumplen estas condiciones, la regla del L'Hopital afirma que el límite cuando x tiende a A de f de x entre g de x es igual al límite cuando x tiende a esta misma A de la derivada del numerador entre la derivada del denominador. Y esto se cumple para todas las derivadas sucesivas de las funciones originales que tenemos en el enunciado. Es decir, también será igual al límite de la segunda derivada del numerador entre la segunda derivada del denominador y así sucesivamente en caso que con la primera derivada no tengamos solución. Además, quiero destacar un fallo que hacéis muchos. Confundís la derivada del numerador entre la del denominador con la derivada de una fracción. Para derivar una fracción tenemos que aplicar esta fórmula de aquí. Pero en este caso no. Para aprender este método vamos a ver algunos ejemplos. En este primer ejemplo tenemos límite cuando la x tiende a 1 de logaritmo de x entre x menos 1. Sustituimos la x por 1. Logaritmo de 1 entre 1 menos 1. El logaritmo de 1 con una base cualquiera siempre es 0 y 1 menos 1 es 0. En el caso que no sepáis cuánto es logaritmo de 1, lo podéis poner en la calculadora y os va a dar este 0. Y aquí tenemos una indeterminación de tipo 0 entre 0. Por lo tanto, podemos aplicar la regla del L'Hopital. Copiamos el límite y aplicamos la regla del L'Hopital. La derivada del numerador es 1 entre x. Y la derivada del denominador es 1. Y ahora simplemente sustituimos por el valor al que tiende. 1 entre 1 dividido entre 1 es igual a 1. Y este es el resultado del límite del enunciado, donde aquí hemos aplicado la regla del L'Hopital. En este segundo ejemplo tenemos límite cuando la x tiende a 0 de e elevado a x menos e elevado a menos x dividido entre seno de x. Sustituimos la x por el valor al que tiende. E elevado a 0 menos e elevado a menos 0 entre seno de 0. E elevado a 0 es 1. E elevado a menos 0 sería lo mismo que e elevado a 0, que sería 1. Y seno de 0, que es 0. Y tenemos la indeterminación 0 entre 0. Volvemos a copiar el límite y aplicaremos la regla del L'Hopital. Derivamos el numerador y luego el denominador. Límite cuando x tiende a 0 de la derivada de e a la x, que sería ella misma, menos la derivada de e a la menos x. La derivada de e a la menos x, que sería e a la menos x por la derivada del exponente. Aplicamos la regla de la cadena, dividido entre la derivada de seno, que sería coseno de x. Operamos y tenemos e a la x más e a la x.
ya que este símbolo y este símbolo, menos por menos, más, dividido entre coseno de x. Y ahora sustituimos la x por el valor al que tiende. E a la 0 más e a la 0 entre coseno de 0. 1 más 1 entre coseno de 0, que es 1. 2 entre 1, que es igual a 2. Y 2 es el resultado del límite del enunciado. El siguiente límite es un límite que se puede resolver también mediante dominancia de grados. De hecho, lo resolvimos en el vídeo que os dejo por aquí para que lo veáis si aún no lo habéis visto. Las dos maneras son igual de válidas. Vamos a resolverlo por Hopital. Como siempre, sustituimos la x por el valor al que tiende. En este caso nos queda infinito entre infinito. Y tenemos una indeterminación. Volvemos a copiar el límite y aplicaremos la derivada en numerador y denominador. Esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de 20x al cubo más 16x. Y el denominador, que es 6. La derivada de 6x es 6 y la derivada de 1 es 0. Y ahora simplemente sustituimos la x por el valor al que tiende. En el numerador tenemos 20 infinito al cubo más 16 por infinito, que es infinito. Infinito entre un número es igual a infinito. Y infinito es el resultado de este límite. Este límite se puede resolver por factorización de numerador y de denominador. También lo resolvimos en un vídeo que os dejo por aquí. Veréis que por Hopital es mucho más rápido. Sustituimos la x por el valor al que tiende. Menos 1 elevado a 4 menos 2 por menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 al cuadrado. Entre menos 1 al cubo menos menos 1 menos 2 por menos 1 al cuadrado más 2. Operamos y nos queda 0 entre 0. Y ahora volvemos a copiar el límite y aplicaremos la regla del Hopital. Límite cuando x tiende a menos 1 de 4x al cubo menos 6x al cuadrado menos 6x, dividido entre 3x al cuadrado menos 1 menos 4x. La derivada de 2 sería 0. Y ahora sustituimos por el valor al que tiende. Igual a 4 por menos 1 al cubo menos 6 por menos 1 al cuadrado menos 6 por menos 1. Entre 3 por menos 1 al cuadrado menos 1 menos 4 por menos 1. Operamos y el resultado es menos 4 entre 6, que podemos simplificar y obtener menos 2 entre 3, que es el mismo resultado que obtuvimos en el vídeo de factorización de numerador y denominador. Menos 2 tercios es el resultado de este límite. Vamos a resolver otro límite. Sustituimos la x por el valor al que tiende. Logaritmo de 2 por 1 al cuadrado menos 1 entre tangente de 1 menos 1. Nos queda logaritmo de 1 entre tangente de 0. Logaritmo de 1 es 0 y tangente de 0 es 0. Y aquí tenemos una indeterminación. Este límite puede parecer más complicado, pero es exactamente igual que los anteriores. Copiamos otra vez el límite y aplicamos la regla del Hopital. En el numerador tenemos que aplicar la regla de la cadena. Si tenemos un logaritmo de una expresión, la derivada sería en el denominador la expresión que tenemos dentro del logaritmo y en el numerador la derivada de esta expresión. Aquí estamos aplicando la regla de la cadena. La derivada de la tangente es 1 entre coseno cuadrado
de lo que hay dentro de la tangente. 1 entre coseno cuadrado de x menos 1. Tendríamos que aplicar también la regla de la cadena y la derivada de lo que hay dentro de la tangente, que sería 1. Y ahora simplemente multiplicamos lo de arriba por lo de abajo y lo de en medio. Límite cuando x tiende a 1 de 4x por coseno cuadrado de x menos 1 entre 2x cuadrado menos 1 por 1, que es lo mismo. Y ahora sustituimos la x por 1. 4 por 1 por coseno cuadrado de 1 menos 1 entre 2 por 1 al cuadrado menos 1. Y aquí tenemos 4 por 1, que sería 4 por coseno de 0, que es 1, entre 2 por 1 al cuadrado, que es 2, menos 1. Operamos y el resultado es 4. Este límite es un poquito más complicado. Aquí vemos que tenemos límite cuando la x tiende a 0 por la derecha. Esto es porque el logaritmo de 0 por la izquierda, es decir, de menos 0,000001, logaritmo de un número negativo, no existe. Pero bueno, que el procedimiento es el mismo. Sustituimos la x por el valor al que tiende. 0 por logaritmo de 0, que es igual a 0 por menos infinito, que es indeterminación. El logaritmo de 0, el límite cuando x tiende a 0 positivo del logaritmo de x, es menos infinito. Si tenemos la gráfica del logaritmo, el logaritmo de x hace algo parecido a esto. Entonces, cuando la x se aproxima a 0 por la derecha, la función se va hacia menos infinito. Y es por eso que el resultado es menos infinito. Entonces, aquí tenemos un problema porque no tenemos ni 0 entre 0 ni infinito entre infinito. Entonces, no podemos aplicar L'Hopital así a priori. Lo que vamos a hacer es transformar esta expresión de aquí en una fracción. Para ello, tenemos que entender que si yo, por ejemplo, tengo un 3, el inverso de 3 será 1 entre 3, y si yo calculo el inverso de este inverso, es decir, 1 entre 3, va a ser igual a 3. Por lo tanto, vamos a hacer un doble inverso de la x. Vamos a poner que la x es igual a 1 entre x, que sería lo mismo que 3 es igual a 1 entre 1/3. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 entre x por logaritmo de x. Si ahora operamos, tenemos límite cuando x tiende a 0 positivo de logaritmo de x entre 1 entre x. El logaritmo es como si estuviera dividido entre 1. Podemos multiplicar 1 por logaritmo de x y 1 entre x por 1. Y ahora sustituimos la x por el valor al que tiende. Logaritmo de 0 entre 1 entre 0 positivo. Esto sería menos infinito dividido entre infinito. Y aquí tenemos la indeterminación de infinito entre infinito. Aquí no he puesto el más, pero a efectos prácticos sería exactamente lo mismo. Y ahora sí aplicamos la regla de L'Hopital con este límite de aquí. Límite cuando x tiende a 0 positivo de logaritmo de x entre 1 entre x. Límite cuando la x tiende a 0 por la derecha de la derivada del logaritmo de x, que es 1 entre x, y la derivada de 1 entre x, que vamos a ver cuánto es. Si tenemos la expresión 1 entre x, podemos derivarla como si fuera una división.
la derivada del numerador, que sería 0, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que sería 1, entre denominador al cuadrado. El primer término se cancela y nos queda menos 1 entre x al cuadrado. Y esta sería la derivada del denominador. Si ahora operamos y realizamos la división, tenemos límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 por x al cuadrado, que sería x al cuadrado, entre x por menos 1, que sería menos x. Y podemos simplificar una de las x del numerador con la x del denominador. Límite cuando x tiende a 0 más de menos x, y sustituimos y sería 0. Y 0 es el resultado de este límite de aquí. Vamos a resolver un último límite. Sustituimos la x por 1. 1 menos coseno de 1 menos 1 entre logaritmo de 1 al cuadrado. Coseno de 1 menos 1 sería coseno de 0, que es igual a 1. 1 menos 1 es 0. Logaritmo de 1 es 0, elevado al cuadrado es 0 también. Y aquí tenemos la indeterminación. Copiamos el límite y aplicamos la regla del L'Hopital. Límite cuando x tiende a 1 de la derivada de 1, que sería 0, menos la derivada de coseno de x menos 1. La derivada de coseno es menos seno de x menos 1 por la derivada de lo que hay dentro del coseno, que sería un 1 en este caso, entre la derivada del logaritmo de x elevado al cuadrado. Aquí lo que tenemos es una potencia. El 2 pasa adelante y nos queda logaritmo de x elevado a 1 por la derivada de lo que hay dentro de la potencia, es decir, la derivada del logaritmo de x. 1 entre x. Si sustituimos la x por 1, nos va a quedar otra vez 0 entre 0. Y esto es otra indeterminación. Lo que vamos a hacer es volver a aplicar la regla del L'Hopital hasta que nos dé una solución. Vamos a coger esta expresión de aquí, la vamos a arreglar y la vamos a volver a derivar. En el numerador tenemos menos por menos seno de x menos 1, que pasa a positivo, y en el denominador nos queda una fracción, 2 por logaritmo de x entre x. Y ahora derivamos numerador y denominador por separado. Ojo, porque el denominador es una fracción y tendremos que aplicar la fórmula de la derivada de una fracción o cociente. Tenemos que el límite cuando x tiende a 1, derivamos el numerador, que sería coseno de x menos 1 por la derivada de lo de dentro del seno, que sería un 1, entre la derivada de la fracción. Primero derivamos el numerador y lo multiplicamos por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que sería un 1, entre la derivada del denominador al cuadrado. Y vemos que podemos simplificar estas dos x. Y nos queda límite cuando x tiende a 1 de coseno de x menos 1 entre 2 menos 2 por logaritmo de x entre x al cuadrado.
Y ahora sustituimos las x por 1. Esto sería igual a coseno de 1 menos 1 entre 2 menos 2 por logaritmo de 1 entre 1 al cuadrado. Esto de aquí se cancela porque el logaritmo de 1 es 0 y tenemos coseno de 0, que es 1, entre 2 dividido entre 1 al cuadrado, que es 2. Y este de aquí es el resultado del límite del enunciado. Y hasta aquí el vídeo de resolución de límites mediante la regla de L'Hopital.